Investigadores del CONICET y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires realizaron un estudio por primera vez en la Argentina y no sé si en el mundo, eso se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, un estudio para comprobar la incidencia de los aromas en los procesos de fijación de los conocimientos. ¿Por qué un aroma puede fijar o no más la memoria que otros? Bueno, un estudio que realmente es complejo, pero realmente el resultado es llamativo. Y se lo vamos a preguntar a Darío Álvarez Clar, que es especialista en gestión de la innovación y fundador de la red educativa Itinere. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. No, un placer, un placer. Nos llamó mucho la atención este estudio. Por eso quiero que me cuentes detalles y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Bueno, en primer lugar, yo te cuento, soy de la parte educativa, yo soy el fundador de la red educativa y trabajamos hace muchos años en consonancia con investigadores, en este caso del CONICET y del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en una investigación que ya se venía dando en el ámbito de laboratorios. Lo que se venía intentando comprobar era que la relación entre el olor o el perfume, la memoria y el sueño tenían una relación que causaba un efecto. Lo que faltaba comprobar siempre, como sucede a nivel científico, que esto se pueda llevar a cabo en un contexto o en un medio natural. Por eso es que se llevó a las aulas de nuestra red. Con alumnos de entre 16 y 18 años se repitió esta investigación que se venía haciendo a nivel laboratorio y, como bien dijiste, es la primera vez en el mundo en que se pudo comprobar. Por eso también esto salió publicado en la revista Nature de investigación y científica. Y lo que genera es la comprobación de que ciertos aromas en un contexto de aprendizaje, de incorporación de un contenido o de información, cuando se reitera o se reproduce ese aroma en una primera fase de sueño, la fijación es mayor. Vale aclarar que esto es un recorte de un proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es mucho más complejo, es más sinuoso, no todos aprendemos de la misma manera. Pero esta investigación lo que apuntó era ver si se reproduce un aroma mientras se presenta un contenido, una información nueva, una habilidad nueva en un contexto de aula. Ciertos alumnos, si cuando se iban a dormir reproducían ese olor, cuando tenían que reproducirlo, rememorarlo o ponerlo en juego, ese aprendizaje, tenían mayor o menor fijación. O sea, ¿cómo se hizo para comprobar? Eso, a ver, contame cómo fue lo práctico, el experimento en concreto. En varias aulas se pusieron odorificadores, los perfumadores que tenemos en casa todos, que emiten olor, con un aroma a coco. El aroma no es lo que lo determina, sino la repetición del aroma. No importa qué aroma eligieron. Pues yo te iba a preguntar por qué coco. No importa. Es arbitrario. Entonces, todos esos alumnos en las distintas aulas, mientras la profesora de historia presentaba un tema nuevo en un hecho histórico y una relación, todo el tiempo había un aroma a coco. A coco, perfecto. Los alumnos no sabían por qué era ni cuál era la finalidad, nada más que porque si no era después algo condicionado. Bien. A la mitad de esos alumnos, cuando se iban a su casa y con acuerdo de la familia, se les entrega un perfumador para llevarse a su habitación de olor a coco, y la otra mitad uno igual pero con olor a violetas. Otra vez, arbitrariamente, los perfumes eran que fueran muy diferentes. Bien. Una semana después, cuando en la misma clase la profesora pone en juego esos conocimientos con un trabajo práctico, con una evaluación, y apela a esos conocimientos, el 33% de los alumnos que habían tenido el olor a coco, que habían repetido el olor, tenían un 33% de más asertividad en las respuestas, a diferencia de los de las violetas. Lo que se puede comprobar, y esta es la parte no educativa, pero la científica con los equipos ¿cuál es la que trabajamos, sí. El olor lo que hace es fijar en la memoria, en un lugar del cerebro, esto ya es neurociencia, ¿no? En un lugar del cerebro hace fijar y que sea más fácil de rememorar. Yo lo digo en términos más vulgares, y habría que después desarrollarlo en términos científicos. ¿Viste, Mercedes, cuando alguien se acuerda de un olor y te hace rememorar un momento de tu infancia, de tu vida? Eso es típico. Fíjate el olor del pan casero de mi abuela, por ejemplo. ¿Viste? El olor, es así, es típico, muy relacionado con las comidas también. Pero es verdad que te hace rememorar un hecho concreto. Eso que tiene que ver con algo que uno no le da un toque científico, sino emocional, de recuerdo. Alguien hace muchos años empezó a decir, bueno, pero ¿cómo actúa esto en el cerebro? Por eso es que se empezó a estudiar.
Esto ahora se va a continuar esta investigación, primero ampliando el universo, que sean a más jóvenes de distintas edades, ver si a distinta edad causa el mismo efecto. Pero también se va a hacer en distintas materias. Además de historia, como se hizo, se va a llevar a geografía, matemáticas. La idea es que esto explica un poco el funcionamiento del cerebro a partir de ciertos estímulos. ¿Y cómo puede ayudar, además, Darío, en la práctica, a nivel educativo? ¿En qué podría ayudar de ahora en más? Por ejemplo, si esto se sigue comprobando con estos avances que van a seguir haciendo. Bueno, yo digo que a nivel científico explica el funcionamiento del cerebro, a nivel educativo explica las formas de enseñar y aprender que tenemos. Si bien los colegios no tenemos por qué, ni tenemos la capacidad de poner por todos lados perfumes, porque no va a ser algo general, yo creo que sí es algo para que un docente diga, cuando hay algo de impacto, cuando uno quiere generar un impacto, a veces la sorpresa, esto también científicamente está comprobado, que la sorpresa, un efecto sorpresa antes de aprender algo nuevo, una actividad deportiva y ahora el olor, cuando alguien va a presentar algo que es nuevo, que es insignificativo o que es dificultoso, crear un contexto previo, un docente sería bueno. Pero también para las alumnas y los alumnos, porque si yo sé que esto puede ser un efecto que causa mejores aprendizajes o mayor remembranza en mí, yo hasta podría generar esto por mí mismo, podría tener un perfume que lo uso cuando va a aparecer esto y lo repito cuando me voy a dormir. Bueno, ¿cómo respondieron? Contame el detrás de escena de los chicos, los profes. Bueno, después les explicaron, pero ¿cómo respondieron ellos? Bueno, la primera respuesta del que vivió la experiencia fue de sorpresa, porque al principio no se explicaba mucho y se les pedía llévense esto y era, bueno, confíen en nosotros, es para algo que no les podemos decir para qué es. Por otro lado, después genera curiosidad. También genera cierta incredulidad, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, pero mirá si con un olor yo voy a aprender. Entonces, esto genera otro proceso, que vos pensás que si esto hace un mes recién se publicó en una revista internacional científica, lo que va a llevar a que nosotros, las distintas personas, podamos ir incorporándolo en nuestro acervo de información general. A mí me parece que fundamentalmente acá lo que hay que hacer es, por un lado, no generar que esto sea un placebo, ¿no? Yo me voy a perfumar y aprendo más, porque esto no es así directamente, hay otras variables que aparecen en el aprendizaje. Pero sí, de alguna manera, lo que los chicos se van entendiendo, tanto chicos más chicos o chicas más grandes, van entendiendo que hay procesos de aprendizaje que no son lineales. No es que yo leo, repito y aprendo. Cuando uno piensa en una educación más innovadora, como buscamos nosotros, saber que esos procesos de incorporación de contenidos, de desarrollo de habilidades, conllevan procesos que son visibles y otros que no son tan visibles, como esto, las neurociencias, cómo funciona nuestro cerebro, qué interconexiones se generan. Qué interesante, y me quedé pensando también que nunca se había hecho en el mundo algo así, porque se habían hecho quizás, estuve leyendo por ahí en Alemania, algunos procesos con algunos aromas, pero no en específico en un aula, con alumnos, con una materia en particular, por eso es muy innovador. Vos sos el fundador de esta red educativa Itinere. ¿A qué se dedica esta red educativa? ¿Cuál es la acción que lleva adelante? Mi base es docente y yo creé esta red en donde se reúnen 8 colegios, por ahora en Buenos Aires y en Uruguay, colegios de distintas características y modos de organizarse, pero con pilares en común, que tiene que ver con una red que se compromete con la innovación educativa. No solamente la innovación la entendemos como un hecho de tecnología, sino con modos de enseñar y aprender, con asociarnos a otras entidades como investigadores, como entidades en este caso el CONICET, sociales, como es el CONICET, con entidades también públicas, con los gobiernos, en donde me parece que el principal objetivo nuestro, además de la innovación y la calidad educativa, tiene que ver con formar una ciudadanía global. Entendemos que el tránsito por la escuela debe ser una experiencia potente, acompañar la diversidad de aprendizajes, de formas de pensar, de formas de creer, pero también hay que pensar en consolidar yo hablo de una mochila de herramientas y de experiencias para que un niño o una niña cuando sale del colegio pueda elegir o pueda surfear lo que le toque, ¿no? Yo hace muchos años hablo de que hay que educar para la incertidumbre. Bueno, después de una pandemia, después de las crisis económicas, es más que obvio que la incertidumbre nos acompaña. Bueno, ¿qué habilidades se desarrollan en la escuela? No solo académicas, sino de otro tipo, sobre todo habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con el trabajo con otros, toda la posibilidad de reinventarse, de ser emprendedor. Esto en las escuelas se debe hacer. Esto es una seña de identidad de nuestra red. Muy interesante, Darío, porque es innegable que la educación tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose, tiene que ir siempre adecuándose al contexto, ¿no? A los cambios que vivimos, a la vida que vivimos. No podemos quedarnos en la educación de antes, docente-alumno, de impartir solamente el conocimiento y que el alumno como un robot lo consuma, ¿no? Ese conocimiento. Es así.
Es así, y yo creo que la primera clave de eso, primero es tener una cuota de humildad y de curiosidad. Seguro. Pero por otro lado es asociarte con otros que saben más de uno de un tema. Nosotros jamás en una escuela podemos encarar esta investigación que estamos contando. Ahora, cuando abrimos las puertas de la escuela, nos genera curiosidad, bueno, aprendemos, pero viene el especialista a hacerlo, ganamos todos. Es así, muy interesante. Un placer conocerte, gracias por la explicación, nos había llamado la atención y queríamos que vos nos contaras de qué se trataba, porque esto sigue y continúa con muchos más resultados. Exacto. Seguramente que va a tener para implementar en la educación. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo a ustedes y a esa audiencia. Gracias.